El príncipe Guillermo lo ha vuelto a hacer. En una simple entrevista para Apple TV, ha desatado el mayor terremoto mediático en Buckingham desde la renuncia de Harry. Lo que parecía una charla amable con un actor se convirtió en una confesión que deja a medio palacio sin aliento. Frente a las cámaras, el heredero al trono habló con una calma peligrosa. Dijo que no piensa en ser rey todos los días, que no teme al cambio, y que quiere construir un mundo en el que su hijo George pueda sentirse orgulloso. Hasta ahí, suena noble. Pero luego añadió algo que cambió el tono por completo. No quiero que se repitan las prácticas del pasado en las que mi hermano y yo tuvimos que crecer. Quédate hasta el final, porque lo que parecía una frase de manual se ha interpretado como un dardo directo a la historia más dolorosa de la corona. La persecución mediática, la infancia marcada por la tragedia, y el fantasma de Diana que sigue recorriendo los pasillos del palacio. Las palabras de Guillermo sonaron como una puñalada envuelta en terciopelo. No dijo nombres, pero todos en Londres entendieron la referencia. Hablaba de su madre y de Harry. Desde hace meses se habla de reconciliación, de encuentros secretos, de tazas de té y perdones pendientes. Pero este mensaje fue otra cosa. Una advertencia. Guillermo no solo marcó distancia con su hermano, marcó territorio. Y dejó claro que él no repetirá los errores de su padre, ni los dramas del exilio. En Buckingham, las fuentes ya hablan de preocupación. No tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con el aplomo de quien ya se siente rey. Porque cuando un Windsor habla de cambio, alguien en palacio empieza a temblar. Y esta vez, la corona podría tener un nuevo estilo, más humano, más consciente, pero también más impredecible. Suscríbete si crees que Guillermo ya está actuando como rey mucho antes de llevar la corona y si piensas que ha aprendido más de Diana que de Carlos. Las palabras de Guillermo no tardaron en llegar donde más dolían. En Buckingham, los pasillos se llenaron de murmullos. Nadie lo dirá en voz alta, pero todos entendieron el mensaje. El heredero ha hablado, y lo ha hecho sin pedir permiso. El rey Carlos lo escuchó desde su despacho. Los consejeros más antiguos intentaron restarle importancia, pero los llamados hombres de gris, los que realmente manejan la maquinaria interna del palacio, tomaron nota. Porque cuando un príncipe habla de no repetir los errores del pasado, no está criticando al sistema. Está señalando a quienes lo sostienen. Y ahí empezó el temblor. No era la primera vez que un Windsor insinuaba algo así. Diana lo hizo con una sonrisa y terminó sola. Harry lo gritó en televisión y terminó fuera. Pero Guillermo lo ha dicho desde dentro. Y eso lo cambia todo. Lo curioso es que el príncipe no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su tono sereno, casi terapéutico, fue lo que heló la sangre a más de uno. Porque la historia de la monarquía británica se ha sostenido en la discreción, en los silencios. Y de repente, el heredero habla de transparencia, de límites, de ser genuino. Palabras que, en cualquier otro contexto, serían inocentes. En la familia real, son dinamita. Kate, cuentan, lo apoyó. Incluso dicen que ella estuvo detrás del tono y las frases. Que fue ella quien insistió en que el mensaje debía ser claro. Los tiempos han cambiado. Pero no todos en palacio están preparados para escucharlo. Entre el té y la porcelana, hay tensión. Y la pregunta que muchos se hacen, aunque nadie se atreva a pronunciarla, es si este nuevo Guillermo está construyendo su propio reinado, incluso antes de que el actual termine. Porque en cada gesto, en cada palabra, hay un eco del pasado. Y ese eco suena cada vez más fuerte. En cuanto el discurso de Guillermo salió a la luz, en Montecito se encendieron las alarmas. No porque Harry lo esperara, sino porque lo entendió al instante. No fue una charla sobre el futuro. Fue un mensaje directo al pasado. A él. Cuando Guillermo habló de las prácticas del pasado, de los daños familiares que juró no repetir, no hablaba de la prensa. Hablaba del caos que su hermano y Meghan dejaron tras de sí. Una frase medida, tan británica como un golpe con guante blanco. Harry lo sintió. Y Meghan también. Porque justo ahora, cuando parecía que los Sussex habían quedado fuera del tablero, ella aparece en París. No en Londres. No en un acto benéfico. En un desfile. Entre cámaras, flashes y vestidos de alta costura. Exactamente lo contrario a lo que Guillermo describió como ser genuino. Los tabloides lo olieron como pólvora. Mientras el futuro rey reflexiona sobre el cambio, su cuñada desfila por Europa, titulaban algunos. Y el contraste no podía ser más violento. El heredero en Windsor hablando de responsabilidad, y Meghan cruzando el Atlántico para acaparar titulares. Dentro de Buckingham, los asesores sabían que ese cruce de imágenes iba a doler. No podían haber escrito un guión más simbólico. El hermano serio, reflexivo, en su castillo, la cuñada rebelde, volviendo a brillar justo cuando nadie la esperaba. Y entre ambos, Harry, en silencio, esperando su momento para responder. Porque si algo ha demostrado en los últimos años es que no se calla. Y lo que empezó como un discurso amable, podría terminar en una nueva guerra real, con Meghan otra vez en el centro de la tormenta. En Buckingham, las luces no se apagan temprano. Esa noche, tras la emisión del programa, los pasillos del palacio fueron un hervidero. Nadie entendía por qué Guillermo había hablado con tanta franqueza, ni por qué justo ahora.
Las palabras sobre cambiar el mundo sonaban nobles, pero entre las paredes doradas, lo que se escuchó fue otra cosa: marcar distancia. El equipo de comunicación de Carlos III se movió rápido. Sabían que cada vez que Guillermo se muestra tan seguro, algo se agita dentro del reino. Y esta vez, lo que se agitaba era el fantasma de Diana. Su sombra planeó en cada despacho. Guillermo sobre un patinete, riendo, natural, recordaba demasiado a su madre. Pero su discurso, frío y estratégico, sonaba más a su padre. Una mezcla peligrosa para la prensa, que ya lo empezó a describir como el heredero que aprendió del fuego de sus padres. Mientras tanto, los asesores de Harry interpretaron sus frases como una provocación calculada. No repetiré los errores de mi familia. La frase dolió. Porque si algo odia al príncipe exiliado, es quedar reducido al error de otro. Y entonces, el silencio se volvió tensión. Meghan observaba los titulares desde un hotel parisino. Sonreía. Sabía que cada palabra de su cuñado reforzaba su propia narrativa, la del sistema que no cambia, la de la institución que asfixia. Ella se mostraba libre. Él, encadenado a su destino. En Londres, la Casa Real entendió que el discurso de Guillermo, sin quererlo, acababa de reabrir la herida que intentaban cerrar desde hace años. La batalla no era por la corona. Era por la historia. Y nadie quería perder el control del relato. En el preciso instante en que los medios británicos analizaban cada gesto de Guillermo, París se convertía en el nuevo epicentro del terremoto. Meghan Markle había vuelto a Europa. 3 años después de su última aparición en suelo europeo, la duquesa de Sussex irrumpía en la Semana de la Moda con la elegancia de quien sabe que su simple presencia es un mensaje. El Palacio de Buckingham no tardó en reaccionar. Oficialmente, silencio. Extraoficialmente, desconcierto total. La duquesa caminando entre flashes, sonriendo a Anna Wintour, posando con diseñadores, mientras la familia real luchaba por recomponer su imagen institucional tras meses de enfermedad, juicios y desencuentros. La comparación fue inmediata. En un lado, Guillermo, el heredero que habla de cambio. En el otro, Meghan, la mujer que se fue para no cambiar nunca más por nadie. Y entre ambos, un Harry que vuelve a convertirse en el nexo de todas las grietas de la monarquía. La reaparición de Meghan no fue casual. Cada paso, cada fotografía, cada palabra de su portavoz estaba calculada. No era un desfile, era una declaración. Una forma de recordarle a todos, y sobre todo a la corona, que sigue teniendo voz, influencia y narrativa propia. En Londres, los asesores de comunicación tomaron nota. Nadie lo dirá públicamente, pero lo sabían: Meghan había robado el foco. Otra vez. Y lo había hecho justo cuando el príncipe Guillermo parecía consolidarse como el rostro renovado de la institución. Los tabloides lo resumieron mejor que nadie. Mientras el futuro rey busca el cambio, la duquesa demuestra que ya lo hizo. Una frase simple, pero suficiente para helar el té en Buckingham. El silencio volvió a instalarse en Buckingham, pero esta vez no era un silencio cómodo. Era un silencio de estrategia, de control, de miedo a lo que viene. Porque mientras Guillermo hablaba de cambio y mostraba cercanía, la sombra de su hermano y la figura de Meghan se convertían en un espejo incómodo. Uno que reflejaba todo lo que la monarquía intenta olvidar. Los asesores lo saben. Cada aparición de Meghan es un desafío a la narrativa del palacio. Su regreso a Europa, su desfile, su sonrisa ante las cámaras, todo pesa. Y aunque nadie lo admitirá, cada paso suyo reabre una herida que el tiempo no ha cerrado. Ni las declaraciones medidas de Guillermo, ni el nuevo estilo que intenta imponer como heredero logran tapar la fractura que divide a la familia. Dentro del castillo, Kate Middleton sigue ausente de la escena pública. Su nombre se pronuncia en voz baja, casi con respeto, casi con temor. Y mientras tanto, el heredero carga con el papel de padre, de marido, y de futuro rey en medio de un país que observa cada movimiento buscando señales de estabilidad. Harry, por su parte, ha conseguido lo que parecía imposible. Que su nombre, su historia y su sombra sigan presentes dentro de los muros que juró abandonar. Y que cada frase de su hermano suene como una respuesta, aunque nadie lo diga abiertamente. La monarquía británica intenta dar una imagen de unidad, pero la realidad es que las grietas siguen ahí. Grietas profundas, personales, familiares. Y cada una de ellas lleva un nombre propio. Guillermo habla de cambio. Harry exige justicia. Meghan camina libre bajo los focos. Y Carlos, observa. Porque el verdadero cambio del que tanto se habla ya no es institucional. Es humano. Y se está gestando, sin ruido, dentro del corazón dividido de la corona.